lo que es herencia monogénica, ¿sí? Herencia monogénica es la herencia mendeliana. Ustedes vieron algo en el ingreso, en el introductorio, que era esa herencia donde puede haber muchos alelos en una población, pero un individuo dado puede tener solamente un par de esos alelos. Y el ejemplo que dábamos era el de los grupos sanguíneos. Hay 3 alelos en la población, pero un individuo dado puede tener solamente un par de esos alelos. Y según cómo se expresaban los alelos, decíamos que es un alelo dominante o es un alelo recesivo. Esto ya lo escribían Thompson y Thompson, que son los autores del libro de genética médica, lo escribían en la década del 50, la importancia, 50, 60, la importancia que tenía el estudio de la genética en la medicina. Y la definición, acuérdense siempre, es toda de enfermedad genética, es toda condición o enfermedad producida total o parcialmente por la alteración del material genético de un individuo. Hay condiciones como son las enfermedades infecciosas, que parece que hay poco componente genético, otras como la Corea de Huntington, donde parece que hay mucho, pero bueno, aún en esas que parece que hay poco, la configuración que tiene el sistema de receptores o el sistema inmune condiciona que uno pueda contraer o no el germen. Entonces nosotros habíamos hablado que había niveles de estudio, teníamos, cuando los podíamos ver las estructuras en el microscopio, hablábamos de alteraciones cromosómicas que podían ser numéricas y estructurales, y cuando hablábamos de las que no se veían en el microscopio, pero que necesitábamos echar mano de técnicas especiales de biología molecular para ver cambios en la secuencia del ADN o ganancia o pérdida de material genético, hablábamos de alteraciones génicas. Las alteraciones génicas podían ser mendelianas, que es lo que empezamos a ver hoy, o pueden ser estas que las llamamos no convencionales. Mendeliana le llamamos la convencional porque es la primera que se estudió, la que estudió Mendel, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es las que mendelianas, cuando los alelos en cuestión que estamos estudiando, los genes en cuestión, se ubican en cromosomas autosómicos. Entonces, están en cromosomas autosómicos y según su comportamiento los vamos a clasificar en dominantes y recesivos. Y para la segunda parte de la semana vamos a ver ligadas al sexo y las no convencionales. Bueno, entonces hoy nos vamos a ocupar de los monogénicos. Entonces, los monogénicos están determinados por un solo par de alelos en un individuo y para su transmisión van a seguir las leyes de Mendel. Son muy pocos los rasgos normales en humanos que siguen patrón de herencia mendeliana. Cuando los relacionamos con patología, representan más o menos el 0.36% en cada millón de nacidos vivos, o sea que son, diríamos, bastante poco frecuentes, pero cuando, por ejemplo, consideramos niños hospitalizados en un centro de pediatría, vamos a tener que el 6% tiene alguna condición genética mendeliana. O sea, no el mendeliano, ni el color de ojos, ni el color de pelo, ni el color de piel, ¿sí? Los rasgos que se describen como más cercanos a los mendelianos son la posibilidad de cartuchar la lengua o el lóbulo de la oreja que esté pegado o despegado, ¿sí? Pero en general, siempre que hablamos para poder estudiar herencia mendeliana en humanos, por eso siempre tenemos que recurrir a ejemplos de patologías. Y estos términos, a ver, ¿se acuerdan lo que era un alelo? Decíamos que un alelo era variantes alternativas de un gen. El concepto de gen era un concepto poblacional, ¿sí? Es una secuencia de información genética que ocupa un determinado locus en un cromosoma. Entonces, ¿cuál es el alelo modelo o el alelo patrón? El que es más frecuente en la población, que es el que le llamamos el wild type o alelo natural, ¿sí? Ese es el más común. La secuencia más común es la que llamamos alelo natural. Si el individuo tiene dos alelos que son iguales, vamos a decir que es una homocigota. Si tiene dos alelos que son diferentes, que tienen diferentes secuencias, vamos a decir que es heterocigota.
Si el alelo se expresa estando en una única dosis, vamos a decir que es un alelo dominante. Si el alelo para expresarse necesita estar en doble dosis, vamos a decir que es un alelo recesivo. Cuando el individuo tiene dos alelos recesivos, pero que son diferentes entre sí, es lo que llamamos heterocigota compuesta. Y en el caso de que tenga una sola copia de un alelo, como sucede con los varones, de los alelos que están en el cromosoma X o en el cromosoma Y, le decimos que es un hemicigota. ¿Se acuerdan de estos términos, verdad? Sí, profesor. Sí. Bueno. Entonces, estas variantes, decíamos que hay una variante que es la normal, la natural, y las otras variantes con respecto a esa son las que vamos a llamar, si no generan, no están relacionadas con patologías, las vamos a llamar polimórficas, sin significado clínico o benignas. Si están relacionadas con patologías, serán patógenas, deleterias o con significado clínico. Y hay algunas variantes que no sabemos qué significan, que son las de significado iniciado. Entonces, acá hablábamos de locus, que es el lugar del cromosoma, alelo son las variantes de un gen. Eso estamos hablando de mendeliana. Homocigota, cuando tiene dos alelos que son recesivos, si los alelos recesivos son diferentes, hablamos de heterocigota compuesta. Entonces, el alelo más frecuente con función conservada para el gen CFTR, que es un canal de cloro presente en las células epiteliales, se denomina alelo normal, wild type o alelo natural. ¿Sí? Ese que se relaciona, CFTR, es el gen que se relaciona con la fibrosis quística. Hay variantes alélicas menos frecuentes, que también tienen función conservada y se llaman polimórficas. Hay variantes alélicas menos frecuentes que tienen pérdida de función de diferente intensidad y entonces se van a llamar alelos patógenos, deleterios o mutaciones. Entonces, en una población puede haber muchos alelos para un determinado locus, pero un individuo solo puede tener un par de ellos. Fíjense acá, este es el paciente que tiene, bueno, esto marcha solo, pero bueno, este es el paciente que tiene fibrosis quística. Fíjense, tiene un alelo y tiene el otro alelo. A veces los separamos con una barra y a veces con un punto y coma. Ese punto es la posición en el gen, ¿sí? Donde se produce un cambio de una guanina por una citosina. Fíjense, este es el individuo afectado y acá tengo la posición en la cual tiene los dos alelos con una variante, que es una variante, vamos a poner que sea una variante patógena. ¿Sí? Yo acá no sé si es patógeno o no, pero vamos a suponer que es una variante patógena. Entonces, fíjense cómo yo tengo que ir para poder chequear que esto sea así, tengo que ir a ver la dotación del padre y de la madre. Este es el padre con su variante patógena y esto simboliza que tiene el alelo normal. Fíjense acá la variante patógena y el alelo normal. O sea que con los estudios de los padres yo ya puedo ver que confirmo que este individuo es homocigota para esta variante. Si esta variante está asociada a patología, entonces este será un individuo afectado de fibrosis quística. El individuo con el cual yo empiezo el estudio puede ser el que llamo caso índice o propósito. Entonces, si yo estoy sospechando que este individuo tiene una fibrosis quística, lo que voy a hacer es secuenciar todo el gen para encontrar en qué punto hay un cambio en la información genética. Fíjense acá, estas son dos variantes patógenas, entonces tengo un individuo que tiene, acá tengo un cambio, una missense, en posición 14, de una citosina por una timina, y acá tengo, fíjense, dice 1521, 1523, tengo una deleción de un triplete CTT. Entonces, este es un individuo que tiene dos alelos que son recesivos, y entonces lo estudio a partir de tener fibrosis quística.
Este es un alelo recesivo, este es el otro alelo recesivo, un individuo afectado. Pero otra vez, yo tengo que tener los estudios de los padres para corroborar esta información. Porque capaz que tiene un alelo normal y tiene las dos mutaciones en el mismo alelo, una en el punto 14 y otra la deleción en 15-21. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Ya nos perdimos. Ay, yo profe no entendí. Tampoco. No, yo tampoco. Bueno, entonces, supongamos acá este caso. Estas son dos variantes que son patógenas, ¿sí? Yo ya sé que son patógenas. Y este individuo es un niñito que tiene un test del sudor alterado, tiene bronquitis a repetición, tiene neumonía a repetición, entonces yo tengo la sospecha que tiene fibrosis quística. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer una secuenciación del gen de fibrosis quística, que es un gen que tiene variantes de secuencia. ¿Qué es lo que se hace en la secuenciación? Vamos a encontrar una variante, esta variante la encuentro, ¿sí? Y no encuentro el alelo normal. Entonces la sospecha es que el individuo sea homocigota para esta variante. Para que sea homocigota, necesariamente el papá tiene que ser portador y la mamá tiene que ser portador. Entonces, se hace el estudio a los padres, se busca esta variante y se encuentra que el papá tiene la variante y tiene este igual que el alelo normal. Se estudia a la madre tiene la variante y tiene el alelo normal. Entonces, se puede concluir que el niño es efectivamente es homocigota recesivo y que heredó una variante de la madre y la otra variante del padre. En vez de llamarle A chiquita, le estamos poniendo cómo es el nombre de la variante. ¿Cómo se llaman las variantes? Con la posición en la secuencia de exones en el cual se ubica. En este caso es un cambio de una guanina por una citosina. ¿Se ubican? Sí, ahí sí. Ahí me quedo. Ahora sí. Es como que esta fuera la A chiquita y esta la A grande. A chiquita y A grande. Y esta es A chiquita. Pero bueno, eso no se escribe así, ¿sí? Supongamos, este es otro individuo que también tenemos sospecha de que tiene fibrosis quística, entonces secuenciamos el gen. Acá se lo explico un poquito más complejo. Tiene un cambio de sentido de una C o una T en la posición 14. Esto involucra que cambie en el quinto aminoácido de la proteína, una prolina por una leucina. ¿Sí? El otro alelo tiene una deleción que en posición 15-21 a 15-23 tiene una deleción de un triplete que es citosina, timina, timina, y esta deleción conserva el marco de lectura porque es justo de 3 nucleótidos, pero produce la pérdida de una fenilalanina en posición 508 de la proteína. O sea, lo que le pongo entre paréntesis es el cambio de aminoácido. ¿Sí? En este caso es un cambio de una prolina por una leucina y en este otro caso es una deleción de una fenilalanina en posición 508. Bien, yo para corroborar que esto sea realmente así, que sea un heterocigota compuesto, voy a ir a buscar estas variantes en los padres, porque existe la posibilidad que el individuo tenga un cambio en posición 14 y otro cambio en posición 15-21, porque son dos puntos diferentes de los cromosomas. Entonces yo tengo que demostrar que una variante vino del padre y la otra variante vino de la madre. A pesar de que, como tiene síntomas de fibrosis quística, puede estar sospechando con mucha certeza que sea un heterocigota compuesto. Tiene dos alelos recesivos, dos alelos deficientes y por eso tiene fibrosis quística. ¿Me siguen en esta? Sí. Vamos uno más. Estos otros conceptos, heterogeneidad de locus, idénticas enfermedades son producidas por genes diferentes. En el caso de la fibrosis quística siempre voy a tener mutaciones en el gen CFTR. En el caso, por ejemplo, de la retinosis pigmentaria, puedo tener mutaciones en diferentes locus y darme un fenotipo similar. Heterogeneidad alélica es cuando diferentes alelos pueden determinar diferentes fenotipos.
Por ejemplo, en fibrosis quística hay determinados alelos que dan agenesia de conductos diferentes y hay otros alelos que dan fibrosis quística con mucho compromiso pancreático, otros alelos que dan fibrosis quística con mucho compromiso pulmonar. Otros, como esta deleción de la fenilalanina que veíamos antes, en el ejemplo, tienen compromiso tanto de aparato respiratorio como de páncreas. Y otro concepto es el de heterogeneidad fenotípica, que diferentes mutaciones en distintos puntos del gen dan fenotipos diferentes. Por ejemplo, determinadas mutaciones en red dan la enfermedad de Hirschsprung, que es un megacol, que es el megacolon congénito, que es cuando faltan las neuronas de los plexos mientéricos, y otras mutaciones en otro lugar dan el síndrome de neoplasia endógena múltiple tipo 2. O sea, son mutaciones en el mismo gen. Bueno, ¿cómo es la herencia autosómica dominante? En la herencia autosómica dominante, el rasgo se manifiesta con una alteración, se manifiesta entonces cuando hay una alteración, cuando el alelo se expresa estando en simple dosis. Esto es lo que veíamos antes. Si son 2A chiquitas, no se va a expresar obviamente, pero el alelo cuando está solo, ya sea con 2A grande o con una A chiquita, siempre va a predominar y se va a expresar este alelo. Por eso decimos que es un alelo dominante. Cuando hablamos de, hacemos una genealogía, hacemos el dibujito del arbolito genealógico y decimos que es autosómica dominante. Decimos que es autosómica dominante cuando vemos que aparece en todas las generaciones y que hay transmisión varón-varón. Fíjense, un varón que transmite a otro varón. Si fuese una ligada al X, el X al varón se lo da la madre, no se lo da el padre. Entonces el hecho de que veamos un varón afectado y su hijo varón afectado, ya sabemos que es, y que hay mujeres afectadas, sabemos que es autosómica dominante. Entonces, como toda dominante, aparece en todas las generaciones. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, en todas las generaciones hay un varón, otro varón, y hay tanto mujeres como varones afectados. Fíjense acá también, un varón, otro varón, y hay tanto mujeres como varones afectados. Fíjense, varón, y tanto mujeres como varones afectados. Bueno, entonces, características de la dominante, aparecen en todas las generaciones, afecta en proporciones similares a varones y a mujeres, se transmite tanto por vía materna como por vía paterna y hay transmisión de padre a hijo. Fíjense, ¿qué le ven de particular a esta radiografía? ¿Ustedes ya vieron tórax acá de la anatomía? Sí, se ve como muy ancha, profe. Ajá, a ver, ¿qué más? El corazón muy grande. Sí, A ver, ¿qué más? Es re tramposa, mírenla un ratito, ahí ven.
Sí. En este frasquito, si ustedes alcanzan a ver, está el habitante más pequeño de este laboratorio. ¿Ven al fetito ahí, al embrión? Sí, se ve. Sí, pero Bueno, tiene 1 centímetro de longitud, fue un hallazgo de un aborto que salió todo el saco ovular con el fetito y la placenta, el cordoncito. Bueno, y la mnemotecnia es 1 por 1, 1, o sea que está al principio del segundo mes de gestación. ¿Qué le dieron? Ay, perdón. Estaba mostrándole este fetito que, bueno. profe, yo ahí mirando, o sea, no tiene las clavículas desarrolladas, por lo que veo. Exacto. En la escápula se ve en la parrilla costal, pero no se ve en la... Por eso le da la sensación de corazón ancho y le parece como que hay mucho pulmón. ¿Sí? Pero es porque no tiene las clavículas. Sí, puede ser que no tenga las clavículas o que sean clavículas hipoplásicas. Y cuando le hacen la radiología, esto yo lo aprendí de memoria, en anatomía cuando me hablaban de los huesos borneanos, ¿sí? Pero los huesos borneanos, acá se ven, fíjense, ven que tiene como una red. Esos son los huesos borneanos. Son como huesos que aparecen en las suturas. ¿Los alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es como un enrejadito. Yo lo dejé en anatomía porque me dijeron que los tenía que saber, digamos, y lo repetía, pero en realidad nunca los había visto, nunca me los había mostrado. Y si yo les digo que esto es un cráneo de un adulto, ¿qué cosa les llamaría la atención? Puede ser como que el frontal no está bien sellado, digamos, no están bien las suturas. Claro, más o menos. El frontal es grueso, si ustedes ven acá es grueso, lo que no tiene es cerrada la fontanela. Y entonces la fontanela se cierra, puede ser un poquito antes o un poquito después, pero alrededor del año de vida, ¿sí? Y este es un adulto. Fíjense la cantidad de piezas dentarias. Entonces tenemos huesos borneanos y tenemos la falta de cierre de la fontanela. Bueno, ¿qué es lo que es el ejemplo del niño, no? Pero en el niñito lo que vemos es que puede aproximar mucho los hombros entre sí. También lo puede hacer un adulto que esté afectado. Esta fotito es una fotito de... Las placas son mías, pero esta fotito es una fotito de libro, ¿sí? Aproxima los hombros justamente porque no tiene o tiene hipoplasia de clavícula. Y esto uno lo puede ver en los padres, ¿sí? A veces pasa desapercibido, en los padres, o tenemos un individuo que tiene la ausencia de clavícula, tiene retención de piezas dentarias, tiene la persistencia de la fontanela, puede tener pacatalla, una carita particular, pero no es una cara no es una cara poco agradable ni nada por el estilo, ¿sí? Y otro miembro de la familia puede tener solamente la persistencia de la fontanela y otro miembro de la familia puede tener no ausencia de clavículas, sino clavículas que sean más pequeñas de lo esperado. Eso es lo que se llama expresividad variable, ¿sí?
esa es una de las características que suele tener la herencia dominante autosómica. Es decir, tiene los mismos genes y sí, los mismos alelos en la familia, el mismo alelo dominante, y sin embargo algunos individuos pueden estar más afectados que otros individuos. Eso es lo que se llama entonces expresividad variable. Y puede pasar también que algún individuo de la familia no manifieste el rasgo. Entonces, que lo tenga su mamá, que lo tenga su hijo, y que él no lo tenga. Y entonces eso es lo que llamamos falta de penetrancia del gen. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque la expresión genética está influenciada por los otros genes que tiene el individuo. Entonces, si bien es cierto, tiene el alelo dominante, siempre lo expresa, y cuando lo expresa vemos que hay mucha variabilidad en la presentación que tiene en la familia. Un ejemplo era la displasia cleidocraniana. Este es otro ejemplo, fíjense, este es un niñito que tiene esas que parecen ser pseudoeférides, como si fuesen pequitas, y vemos que tiene estas manchitas café con leche. Entonces, tiene pseudoeférides en las axilas, en la ingle, tiene manchas café con leche, y a veces podemos encontrar estas alteraciones, estas desviaciones en el eje de los huesos, especialmente en miembros inferiores, se puede pasar también en miembros superiores, y esto configura, esto se llama una pseudoartrosis de tibia, que es lo más común, y esto configura el cuadro que se llama neurofibromatosis tipo 1. Tiene entonces, algunos individuos van a tener solamente manchas café con leche y pseudoeférides, otros individuos tendrán manchas café con leche, miren acá hay más manchas, podrán tener los neurofibromas, que son tumores de las vainas de las células nerviosas, y algunos van a tener esta pseudoartrosis de tibia. El 95% de las personas que tienen neurofibromatosis tienen formas tranquilas, es decir, en general solamente van a tener las manifestaciones cutáneas de las manchas café con leche y de las pequitas. Algunas personas van a tener trastornos de aprendizaje, y sin embargo hay un 5% que va a tener manifestaciones muy graves, que va a tener, por ejemplo, tumores de las vainas de los nervios, pero no estos neurofibromas, sino tumores extensos de las vainas de los nervios, que se llaman tumores plexiformes. Esos tumores plexiformes a veces invaden los riñones, el corazón, y son causa de mucha morbilidad. A veces están en el maxilar, entonces son muy desfigurantes. Algunos hacen gliomas del nervio óptico, pero este es el 5% más o menos. El otro 95% tiene formas que son muy tranquilas, que pasan totalmente desapercibidas, y de hecho tenemos familias enteras que conocemos con neurofibromatosis y nunca tuvieron complicación. Eso otra vez es lo que se llama expresividad variable. La frecuencia es 1 cada 3.000, 3.500 nacidos vivos. Entonces, la expresividad variable que es la distinta intensidad en la expresión que puede tener una condición genética. Y penetrancia incompleta, pero todos los individuos que llevan el gen lo van a manifestar. ¿Esto pasa en todos los rasgos dominantes? No. Hay rasgos dominantes que tienen una penetrancia cercana al 100%, como puede ser la cola de Huntington, y hay otros rasgos dominantes donde la penetrancia puede estar en el 50% o en el 30%, como pasa con algunos síndromes genéticos asociados a cáncer. Daniel al comienzo les hablaba de la poliposis múltiple, que tenía las muestras del padre, del hijo y, no sé, un tío que tenía cientos de pólipos, cientos de miles de pólipos de todo el intestino. Esa es una condición genética autosómica dominante con penetrancia completa. O sea, todos los individuos lo van a presentar. ¿Cómo puede ser un alelo para ser dominante con respecto a otro? Puede involucrar una ganancia de función. ¿Qué es esto? Que el cambio genético que tiene hace que la proteína sea más activa, o que esto lo vemos mucho
Por ejemplo, el ejemplo que dimos fue el que estábamos conversando, es el de acondroplasia, donde la mutación estaba en un receptor del factor de crecimiento fibroblástico, que hacía que cuando estaba la mutación, el receptor podía mantenerse activo aún sin que estuviera pegado el ligando que lo estimule. Eso se llama un mecanismo de balance de función. Después tenemos el mecanismo de haploinsuficiencia, es decir, la cantidad de proteína producida por un solo alelo es menor que la necesaria para cumplir la función normal. Entonces, nosotros necesitamos acá que los dos alelos estén funcionando normalmente, y cuando uno de los alelos no funciona en la cantidad adecuada, no me alcanza con uno solo que funcione bien. Eso es lo que se llama haploinsuficiencia. La pérdida de función es cuando hay ausencia de la función por una pérdida completa de la proteína. Esto puede estar relacionado también con lo que mencionábamos antes de haploinsuficiencia. Función nueva, cuando la mutación que tenemos, la variación genética, va a producir una función diferente de la del gen natural. Ejemplo acá de la acondroplasia. Acá tenemos un individuo con acondroplasia. Entonces, este individuo con acondroplasia tiene un alelo FGFR3 que está y que tiene una ganancia de función, porque es capaz de inhibir el crecimiento del cartílago sin necesidad de que esté pegado su ligando. O sea, ese cambio genético hace que esté siempre activo. ¿Por qué decimos que es dominante? Porque con el solo hecho de que tenga un alelo mutado, ya se produce la expresión del fenotipo. Este individuo puede ser hijo de una mujer, por ejemplo acá, que tiene acondroplasia, o de un varón que tiene acondroplasia, y de una persona que no tiene acondroplasia. ¿Sí? Este señor tiene los dos alelos de tipo wild type, digamos, y esta señora tiene un alelo wild type mal y el otro alelo mutado. Entonces, si ustedes hacen el cuadrito ocular, van a ver que la chance de tener un niñito con acondroplasia es del 50%. Este niñito puede ser hijo también de una pareja donde los dos individuos tienen acondroplasia. Son dos heterocigotas y ambos dos tienen una mutación para acondroplasia. Si ustedes hacen el cuadrito de Punnett, van a ver que los heterocigotas van a tener una chance del, teóricamente, 75% de tener un niño que lleve el gen dominante. Ahora vamos a ver por qué la teoría. Y después, que es la situación más frecuente, lo que se da en el 80% de los casos, que los niñitos con acondroplasia tienen padres que no tienen acondroplasia. Esto es lo que se llama que se produjo una mutación de novo. Es decir, ni mamá ni papá tenían nada, hubo una mutación de novo. Y esa mutación de novo se ha asociado con edad materna avanzada. Así como nosotros hablamos de edad materna avanzada en relación a anomalías cromosómicas, acá hablamos de edad paterna avanzada. ¿Por qué les digo que en teoría la chance es de la pareja heterocigota de tener un niño con acondroplasia del 75%? Porque cuando hacemos la cuadrilla nos da esto. ¿Cuál es el tema? Que los individuos que son homocigotas dominantes son inviables. Tienen malformaciones esqueléticas muy severas, especialmente que comprometen el tórax y el desarrollo el desarrollo pulmonar, y esto hace que sean incompatibles con la vida. ¿Sí? Entonces son niñitos que fallecen poco antes del nacimiento o poco después del nacimiento, son letales. Por eso una pareja con acondroplasia puede tener hijos. Sin acondroplasia puede tener hijos con la misma condición genética que los padres, o en este caso puede tener morquinatos, que serían los homocigotas dominantes. ¿Sí? Eso es por el efecto del gen. Puede tolerar el aumento de función de un alelo, pero no se tolera el aumento de función de los dos alelos. Está el compromiso del crecimiento óseo, que produce un acortamiento severo de miembros y sobre todo impide el crecimiento adecuado del tórax y la columna. Entonces, ese es un niñito que no tiene nada,
dos niñitos con acondroplasia y este es el niñito severamente afectado que fallece. Entonces, la acondroplasia tiene penetrancia completa y hay mutaciones de nodo asociadas a la edad paterna avanzada. Sí. Pregunta, profe, ahí en ese caso, cuando por ejemplo se hace a una persona que los dos tienen acondroplasia, cuando se habla de posibilidades, si se tiene una posibilidad de 25% de aborto. No es ni siquiera aborto, ¿sí? Es un recién nacido, es un recién nacido que fallece a poco tiempo del nacimiento. Que el aborto es temprano, el aborto es antes de las 19 semanas. Acá es un bebé que llega a término. Bien, o sea, llega a término, pero no es viable. No es viable. Listo, gracias. No es viable, sobre todo, fíjense, por el tamaño del tórax. Sí, es muy chico. Exacto. No se desarrollan los pulmones, tiene lo que se llama una hipoplasia pulmonar. Entonces, acondroplasia, autosómica dominante, en este caso la expresividad es completa, la penetrancia es completa, hay mutaciones de nodo asociadas a la edad paterna avanzada. Cuando uno dice, ¿por qué el 80% son mutaciones de nodo? Es porque ni papá ni mamá tienen nada, son sanos. ¿Pero por qué el 80% si los individuos con acondroplasia son individuos viables? O sea, la pareja se pueden reproducir. ¿Por qué la mayor parte de los casos son de pareja sana? Porque si bien es cierto, la acondroplasia permite que lleguen a la vida adulta, que tengan un buen desenvolvimiento, hay muchos individuos afectados por cáncer de pecho, por estenosis del agujero magno. Ustedes piensen que todo lo que es osificación endocondral está afectada y eso hace que su tasa de reproducción sea una tasa de reproducción más baja. Por eso la mayor parte de los pacientes son de nodo. Entonces, herencia autosómica dominante, el rasgo se manifiesta con la presencia de doble dosis de gen. Y tenemos este caso, acá estamos usando dos heterocigotas, donde hablamos de herencia autosómica recesiva, que se produce cuando el alelo en cuestión es un alelo recesivo. La autosómica dominante, fíjense que las cruzas son siempre las mismas, lo que varía es si el alelo en cuestión es un alelo dominante o es un alelo recesivo. Ejemplo clásico, el albinismo, hay un albinismo óculo cutáneo, que es autosómico recesivo. ¿Por qué cutáneo? Porque faltan los melanocitos de la piel y del pelo, por eso tienen el pelo muy clarito. Y falta el pigmento melanina también a nivel de la retina y del iris, ¿sí? Por eso los ojitos pueden ser desde muy claros hasta ser prácticamente rojos porque se ve la retina a través de ellos. ¿Sí? Fíjense acá el color que tienen, porque no tiene nada de melanina, entonces estamos viendo la retina a través del iris, ¿sí? Es un iris transparente. Fíjense las pestañas blancas. Bueno, en general, ¿qué decimos de esta forma de albinismo? Que vamos a tener papá portador, mamá portadora, pero ambos sin rasgos clínicos de afección. Y cuando hacemos el diagramita de Punnett y cruzamos dos heterocigotas, fíjense cuál es la chance de tener un niñito con albinismo. ¿Cuál sería? 25%. Exactamente, 25%. Muy bien. De tener hijos portadores, Un 50%. 50%. perfecto, muy bien. Entonces, fíjense que este es el tipo de herencia que aplicamos a fibrosis quística, que era el ejemplo que le daba al principio cuando le escribía los alelos, cómo se escribía la notación, fibrosis quística, fibrosis suprarrenal congénita, galactosemia, déficit de biotinidasa, fenilcetonuria. Todas estas son enfermedades que están incluidas en la pesquisa neonatal que se hace por ley en el país, es decir, todas las enfermedades que son genéticas y recesivas. Denme un segundito. Ahora, sí, pero no sé dónde está. No sé, ¿sí? Bueno, pero estoy con clase. Tengo esa sola ahora, ¿sí?
Chao. Perdón. Entonces, ¿cómo se ve la genealogía? Por lo general se puede ver así, donde no hay nadie, y aparece alguien. Para atrás nada y para abajo nada. Por eso la pesquisa neonatal es universal, es para toda la población y cuando nadie tiene nada, ¿sí? Ese es el concepto de pesquisa. Busco enfermedad, la pesquisa neonatal, busco un trastorno recesivo en una población que está sana. Entonces, esto es lo que yo veo cuando hago el dibujito. No veo a nadie afectado, ¿sí? Los libros, en general, para poder explicarlo, les dicen, bueno, cruzo los dos heterocigotas y entonces tengo portadores, y tengo afectados, y tengo sanos, ¿sí? Y les pone los genotipos. ¿Cuál es el problema de esto? Sirve para entenderlo, pero cuando yo tengo el paciente no viene con una grande y chiquita en el pecho, ¿sí? Yo tengo el dibujo, tengo que hacer el dibujo de la genealogía y en base a eso definir cómo se está transmitiendo el rasgo, ¿sí? Pero bueno, los libros lo muestran así. Y acá aparece otra cuestión, que fíjense, aparece la consanguinidad. Porque es más frecuente encontrar rasgos recesivos cuando hay consanguinidad. ¿Qué opinan? Y porque hay mayor probabilidad de que se crucen esos alelos recesivos que ya están en la familia, por ejemplo. Exactamente. Esto lo hablábamos el otro día y decíamos que cada uno de nosotros puede tener 8, 10, 15 alelos recesivos para enfermedades raras, muy raras, graves, muy graves, y que no sabe que los tiene. Salvo que se encuentre con alguien y tenga un hijo con esa pareja y justo se ve que los dos transmitan ese alelo. Y esto es más frecuente cuando son familias. Entonces, por ejemplo, dos hermanos comparten el 50% de genes, padre e hijo comparten el 50% de genes, los primos ya ahí nos alejamos, se comparte un octavo de genes, pero cuanto más cerca se está en la familia, ese grado alto de consanguinidad aumenta la chance de que se produzcan estos trastornos, que se encuentren estos trastornos recesivos. ¿Y cuál es la otra circunstancia donde aumenta la frecuencia de estos alelos recesivos? Sin ser familiares, ¿cuál sería la otra circunstancia? En poblaciones muy cerradas, profe. Exactamente, que sean poblaciones endogámicas, tal cual, ya sea porque tengan aislamiento geográfico, como sucede en algunos Santiago del Estero, por ejemplo, hay un pueblito que está en la alta montaña, que bueno, es muy difícil entrar y salir del pueblo, entonces tienen una alta tasa de albinismo. Hay otro en Misiones que tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Sanco, hay otro en Córdoba también, y después tienen los aislamientos culturales, ¿sí? Porque comparten la misma religión y se propician los casamientos dentro de personas que tienen la misma religión. Esto con los años ocasiona que se empiece a compartir el mismo banco de genes y que después todos sean familiares. Entonces, yo tengo la genealogía, me aparece la consanguinidad y me aparecen individuos afectados. Siempre no, aumenta la chance. Y para el riesgo que decimos que es del 25%, que les mostraba hace un ratito cuando hacemos el cuadrito de Punet, es para cada embarazo. O sea, es como tener un dado de 4 caras. Si ya tuve un afectado, vuelvo a tirar el dado de 4 caras en el otro embarazo. Puede ser que salgan todos afectados, todos sanos o mitad y mitad, ¿sí? Entonces es un riesgo por embarazo. Acá les marco algo, fíjense cuando uno dibuja una genealogía, marca desde arriba hacia abajo como generación 1, generación 2, generación 3 y generación 4. Y cada individuo de la familia de izquierda a derecha, este será el 3-1, el 3-2, el 3-3, el 3-4, el 3-5 y el 3-6. ¿Sí? Este será el 4-1, el 4-2, acá hay 3 hermanas que son sanas, serán 4-3, 4-4, 4-5 y 4-6 que están afectadas. Yo puedo poner acá, en vez de poner A grande, como hace el librito acá, A grande, A chica, yo lo que puedo poner son las variantes que tienen los individuos, ¿sí?
Entonces le puedo poner C punto tanto barra normal. C punto tanto barra normal. Y acá C punto tanto barra C punto tanto, o sea, llamar las variantes por el nombre que tienen, ¿sí? En vez de poner al grande y al chico. Bueno, la herencia recesiva entonces aparece con patrón horizontal. El riesgo está dado en la hermandad, afecta en proporciones similares a varones y a mujeres, los padres son portadores y es frecuente la aparición de consanguinidad o endogamia. Esta es una alteración que tiene este individuo que tiene una cara tosca, son chiquitos que nacen y al nacimiento son normales y después empiezan a desarrollar facies toscas, pérdida de pauta motora, pérdida de pauta neurológica general, lengua grande, labios llenos, puede tener cataratas que vienen apareciendo, secreciones gruesas, y es lo que se llama alteraciones. Fíjense, las vértebras tienen que ser como ladrillitos, fíjense esta vértebra ovoidea, esta vértebra como escalonada, fíjense son irregulares, fíjense acá, tienen baja talla, tienen otras alteraciones esqueléticas porque es una alteración que se llama mucopolisacaridosis, o sea, acá están alteradas esas heparansulfato, dermatansulfato, queratansulfato, ¿sí? Que son mucopolisacáridos que le llamábamos, que aparecían en la sustancia fundamental del tejido conectivo. Veamos acá entonces los patrones de herencia dominantes, patrón de herencia recesivo. No nos detenemos en las enfermedades, ¿sí? Pero sí entender que son variantes patógenas, que es un heterocigoto compuesto, los mecanismos de dominancia, los mecanismos de recesividad que estuvimos viendo hasta ahora. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver ahora si tenemos suerte. Vamos a hacer la guía, que me interesa pasarla con ustedes. ¿Pueden verla o todavía no? Todavía no. Todavía no. Ahora dice que sí, ahora. Ahora Está girando la sí. ruedita. Está girando la ruedita, entonces no la quiero tocar mucho. Ahí va. ¿Ahí la pueden ver? Sí, profe. Bueno, ahí vamos entonces. Vamos a ver los ejercicios. Bueno, vamos a pasar al punto 1. Fíjense, la pregunta 3, la 4 y la 5. A ver si la pueden resolver, ¿sí? Nos tomamos 2 minutitos y probemos de resolverlo, a ver qué es lo que llegan a hacer y lo vamos compartiendo. ¿Sí? Lo vamos a ir contestando acá si nos quede hecha un poco, ¿sí? Pero traten de resolverla con lo que se acuerdan, ¿sí? Ok, 4 profe. minutos, sí, ¿no? 4 minutitos traten de hacerlo.
Bueno, a ver, el punto 3 entonces. Si dos cromosomas de una especie tienen la misma longitud y el centrómero se sitúa aproximadamente en el mismo sitio, pero no son homólogos, ¿qué es lo que los va a diferenciar? Profe, yo pensaba en las bandas claras y oscuras. Exactamente, entonces le ponemos el patrón de bandas, ¿sí? Muy bien, exactamente. Bueno, entonces, ¿cuáles de los siguientes individuos tienen un cariotipo aneuploide? Una mujer con una translocación balanceada entre 11Q y 22Q. ¿Se acuerdan lo que era aneuploide? Que tenía un cromosoma de más o de menos. Exactamente. Alteración numérica. Exactamente. Entonces, esta mujer que tiene una translocación balanceada entre 11Q y 22Q, quiere decir que un pedacito de 11Q pasó a 22 y un pedacito de 22Q pasó a 11Q. ¿Será aneuploide? No, sigue teniendo la misma cantidad, solamente Exactamente. en Perfecto. posiciones. La mujer con síndrome de Down por trisomía de 21, Sí, pero tiene un cromosoma de más. exactamente. Una mujer con una translocación robertsoniana entre los cromosomas 13 y 21, No. También es euclidio. también es estructural, exacto. Bueno, punto 5. Al analizar el cariotipo de un bebé con fenotipo de síndrome de Down, se comprobó que tenía 46 cromosomas. Investigando a la familia, se encontró que otro de los hijos de la mujer, un hermano de esta y dos de sus sobrinos, hijos de dos hermanas, padecían de síndrome de Down. Entonces, ¿cuántos cromosomas suelen tener los afectados con síndrome de Down? 47. Exactamente, 47 cromosomas. Esto es lo más frecuente, ¿sí? ¿Y a qué se puede deber que este bebé tuviera 46 cromosomas? Profe, eso no es lo que hablábamos el otro día, de que, o sea, a veces es un pedacito nada más de cromosoma lo que falta. Translocación. Claro, en este caso sería por una translocación robertsoniana. Si en algún pedazo de 21 se adhiere otro cromosoma, y Exacto, que puede ser a otro 21, a un 13, a un 14, un 22, a un otro acrocente, ¿sí? Entonces puede ser entonces a una translocación, hay que escribir bien, a una translocación
robertsoniana con otro cromosoma acrocéntrico. Muy bien. ¿Y cómo sería entonces la constitución de la madre? ¿El de 46 también, profe? La madre, a ver. ¿Cuántos cromosomas tendría la madre? Acuérdense que ustedes con cromosomas cuentan los centrómeros. 26, 23. A ver. ¿Cuántos cromosomas tendría la madre? 45. 45 cromosomas, ahí estamos, ¿sí? Porque la madre sería la portadora de la translocación robertsoniana. O sea, la madre tendría, por ejemplo, el 21 pegado en el 15 y el niñito tendría el 21 en el 15, el 21 de la madre más el 21 del padre. Entonces la madre tendría, porque viene por esa rama, ¿sí? La madre tendría 45 cromosomas y esa sería la portadora balanceada. ¿Por qué balanceada? Porque tiene la cantidad justa de información genética, aunque tenga 2 cromosomas pegados. En total tiene la duración que tiene que tener. Dame un segundito, lo que vamos a hacer es, le voy a poner el grafiquito, así lo ven. Vamos a poner el gráfico de lo que estamos hablando. Pero está todo muy pesado, no sé si está internet muy lento, ¿qué pasa? Entonces, en la translocación robertsoniana, que era que 2 cromosomas acrocéntricos pierden el centrómero y se adhieren entre sí. Entonces, si se une el 21 con el 14, yo voy a contar 45 cromosomas, porque cuento 45 centrómeros. Pero en realidad, como el 21 está pegado a un 14, es un 21 suelto y el otro 14 suelto, va a tener el individuo la totalidad de la información genética. El problema lo voy a tener cuando vaya a formar gametas, de acuerdo a cómo en la meiosis se van a parear el 21 que está suelto con el 21 pegado, el 14 suelto con el 14 pegado, y de acuerdo a cómo se segreguen, a cómo se separen, vamos a tener, de acuerdo a cómo se separen, vamos a tener gametas balanceadas o gametas desbalanceadas.
Entonces, esta es la translocación robertsoniana. Acá tienen un 13 o un 14, podría ser un 14 y un 21, se cortan a nivel del centrómero y entonces tienen un cromosoma nuevo que lo van a contar como un centrómero, pero va a tener parte de un cromosoma y parte del otro. Entonces este individuo, el balanceado, tiene 45 cromosomas. A ver. Acá tenemos una 1421, ¿sí? Que es una de las más frecuentes que hay en la población. Entonces, cuando yo lo veo al individuo portador de la translocación, fíjense que tiene un solo 21 y el otro 21 está pegado al 14. En total, si yo cuento los cromosomas, tengo 45, porque cuento 45 centrómeros, pero tiene 2 veces la información del 21, la tiene acá y la tiene acá, y 2 veces la información del 14. ¿Cuál es la segregación ideal cuando el 21 se pega a este y el 14 se recombina con este? Que hagan lo que se llama una segregación de este tipo, que este se vaya a una gameta y que el 14 suelto con el 21 suelto se vayan a otra. Entonces cuando se unan con un óvulo, con un 14 y con un 21, va a estar todo bien. Pero si se va este con un 21, entonces ahí ya tengo 2 veces el cromosoma 21 en la gameta. Por eso es que aumenta la chance de tener un niñito con síndrome de Down. Entonces, el individuo sano, el portador de la translocación, fíjense, tiene 45 cromosomas. En cambio, el afectado con el 21, el afectado tiene, en este caso el ejemplo del afectado que estamos dando acá es con una 13-14, ¿sí? Tiene un 13, un 14, un 14 y el otro 13 pegado acá arriba. Entonces el afectado es el que tiene 46 cromosomas, tiene 46 centrómeros. En este caso tiene una trisomía 13 porque tiene 313. Si el ejemplo anterior nosotros hubiésemos puesto una trisomía 21, tendría 321 en vez de tener 313, ¿sí? El mecanismo es el mismo, por eso hablamos de translocaciones robertsonianas entre cromosomas acrocéntricos. Los acrocéntricos son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. ¿Me siguen cómo es? Que si tengo otro. Sí. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces diríamos, la mujer con la translocación, acá está, la constitución cromosómica de la madre, la portadora balanceada, sería 45, ahí ponemos la dotación del complemento sexual XX, y acá le podemos poner robertsoniana, 14, supongamos que es un 14-21, le tendríamos que poner 14, punto y coma, 21. Los cromosomas se acomodan del menor al mayor. Y acá supongamos, si le quiero poner, reforzar que el punto de corte, le pongo Q10, Q10, ¿sí? Como que ese es el punto de corte en la translocación. Bueno, en una mujer con cariotipo 47XXX, ¿qué tipo de gameta se formaría y en qué proporciones desde el punto de vista teórico? ¿Qué opinan?
A ver, ¿Puede ¿qué ser que gameta haya podría una tener? no disyunción? O sea, la mujer ya tiene un cariotipo con triple X, ¿sí? Entonces ella ya es producto de una no disyunción. La pregunta es, ¿cómo serían las gametas que pueden formar esta Profe, se mujer? formarían Sí. gametas X y XX, o sea, 47. O sea, tendría gametas 23X, No se escucha Y el profe. 24XX. exacto. Tendría gametas 23X y 24XX. ¿Sí? Esas serían sus gametas posibles, en teoría. ¿Y cuáles serían los cariotipos esperados de su progenie? Cuando es fecundado, ¿cómo serían los individuos? Podría tener de 46XX o 46XY, o podría tener de 47XXY y 47XXX. XXY o, otra vez, 47XXX. Muy bien. Bueno, dice, usted envía al laboratorio una muestra de sangre de un recién nacido con dismorfia para su análisis cromosómico. El informe del laboratorio informa que el niño tiene un cariotipo 46 y de lesión 1. ¿Cómo lo leerían este informe? Entonces, lo primero que dicen es si es varón o mujer, ¿sí? ¿Qué sería acá? Un varón. Un varón con Selección del cromosoma 18. 46 cromosomas y una deleción, ¿en dónde? De 18. Brazo Brazo corto, largo. brazo largo. Brazo Brazo largo. En el brazo largo del cromosoma 18. O podríamos decir en qué banda. La 12. Banda 2. 2. Acuérdense que no es un 2. Es un 2, exactamente. En la banda 2, de la región 2, de la región 1, perdón, del brazo corto, del cromosoma 18. ¿Bien? Muy bien. Operativo Querosal. El laboratorio solicita muestras de sangre de los padres que son normales para su análisis. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tendría el estudio de los padres? Porque puede ser que tengan en el genotipo y no en el fenotipo. O sea, que tenga qué cosa. Lo que mencionábamos antes, que los padres tengan algún rearreglo balanceado. ¿Sí? Bien, como puede ser, por ejemplo, una transformación o una inversión. Bien, siempre lo que mencionábamos antes. Entonces, ¿para qué lo pedimos? Para ver los padres. Bien, lo que decía, no tiene una alteración en el genotipo que no la exprese, pero digamos más técnicamente sería para ver si los padres no tienen un rearreglo balanceado. Puede ser una translocación o una inversión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el laboratorio dice que la madre es 46XX y que el padre tiene la T, que sería Translocación. exactamente entre quién y quién. Entre el 7 y el 18. Entre los cromosomas 7 y 18, y qué sería Q35 y Q12. ¿Sexuales? Sí, en realidad el lugar donde sucedió la translocación. Bien, el Q35 corresponde al primer cromosoma, el 7. Sí.
y el Q12 al segundo cromosoma. Entonces, esto otra vez, ¿cómo lo podríamos escribir? Primero escribamos el género, el sexo, que sería varón. Sí, de 45 cromosomas. Con 46 cromosomas. Que tiene Y la presencia, exactamente, de una translocación, acá sería balanceada, entre la banda 5, región 3. y de dónde Del cromosoma 7. el lugar del cromosoma 7. El brazo corto. brazo largo. Del brazo largo, cromosoma 7 y la banda 2 De la región 1 del brazo largo del cromosoma 18. Perfecto. Profe, ¿me puede explicar, por favor, cuándo es brazo largo y cuándo es brazo corto? Cuando dice P, es P de petit, de pequeño, es brazo corto. Cuando dice Q, es brazo largo. Ah, ok. Muchas gracias. Usando como referencia el ideograma cromosómico normal, dibuje la anomalía cromosómica del padre y de su hijo. Y dibuje estos cromosomas en la meiosis del padre. Bueno, esto se lo dejo para ustedes. ¿Y qué tipo de gametas podría producir el padre? Bueno, entonces, en base a eso, ustedes tienen que ver, cuando hagan el dibujito, qué regiones son monosómicas y qué regiones son trisómicas. Ya tienen una pauta, ¿sí?, de cuando escriben que hay una deleción. Después, en una niña recién nacida con síndrome de Down se encontró que presentaba dos líneas celulares. El 70% de sus células mostraba el cariotipo típico, 47XX-21, y el 30% restante el cariotipo normal, 46XX. Pregunta, ¿cuándo ocurrió probablemente la no disyunción? ¿Puede ser durante el desarrollo embrionario, profe? Exactamente. Entonces sería en etapa, en general lo que hacemos acá es llamarle en etapa, quiere escribir, diríamos que es en etapa posigótica, que explicamos los mosaicines. Hay otra posibilidad y es que se hubiese corregido la trisomía en algunas células y en otras no, ¿sí? Pero lo más probable es que sea más común es que sea en etapa posigótica. Y el término no disyunción, ¿qué sería? La no separación. Exactamente, la no separación adecuada de los cromosomas de partes iguales en las gametas. Bueno, acá hay que hacer un cuadrito, que son las características de anomalías estructurales, y eso lo hacen ustedes. Y bueno, las consecuencias de la necrosis del X, esto lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el celular del sexo. Y bueno, sí, ¿qué tipo de anomalía citogenética tenemos en cada uno de ellos? ¿Sí? Acá tenemos ejemplo, 47XY más 18 es un varón con trisomía del cromosoma 18. ¿Y acá qué tendríamos? ¿Cómo sería este cariotipo? A ver, ¿quién se anima? Mujer con trisomía del 18 y del 21. Exactamente. ¿Se puede decir doble 18. trisomía? ¿Cómo? ¿Se puede decir doble trisomía? Sí. Se puede poner también como doble aneuploidía. Ajá. Promete.
cromosomas 18 y 21. ¿Esta qué sería? Varón con monosomía en el cromosoma 21. Exactamente. Varón con somía, soma 21. Muy bien. Eso lo podemos encontrar en un aborto muy temprano, ¿sí? Nunca en un feto que supere las 4 o 5 semanas. Y acá, Ese sería varón con elección en el cromosoma 1. Y ahí sería la banda el 1. cromosoma 1 entre la banda La banda 1 o la región 1 de la... Ay, ahí me confundí. la banda 1. Banda 1 de la región 2. región 2. Banda 2 de la región 3. Perfecto. Del brazo corto. El brazo corto. Sí, el brazo corto. Con lesión, entonces acá le podemos poner del brazo corto el cromosoma 1. Bien, y acá Eso era, puede ser varón con cromosoma 3 derivado de una translocación. exactamente. Cromosoma derivado de la translocación. ¿Qué tipo de translocación sería? No es robertsoniana. ¿Cómo se llama la que no es robertsoniana? Recíproca. Entre acuérdense, la banda sería de atrás para adelante. La banda 1 De la región 2 del cromosoma 3. de la región 2, ¿de qué brazo? Del brazo corto. Y la Banda 3 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 6. ¿esta sería balanceada o desbalanceada? Esa sería balanceada porque tiene Todas balanceadas, casi la que hay acá en esto son casi, ahora son casi todas balanceadas, ¿sí? Si no les tiene que poner más o menos, que es lo que está de más o de menos, ¿sí? Acá ¿qué tendría? A ver quién se anima. Hombre de 46 cromosomas con una inversión en el cromosoma 3. Y vamos, 46 cromosomas, sí. Con una inversión, vamos a hacerlo un poco más finito. Con una inversión, ¿qué tipo de inversión sería esto? ¿Involucra el centrómero o no involucra el centrómero? ¿Cómo sé si involucra o no el centrómero? Con los puntos de corte, ¿sí? Si involucra el centrómero voy a tener brazo corto y brazo largo. En cambio, si no involucra el centrómero, voy a tener o brazo corto o brazo largo. Entonces acá involucra el centrómero. Entonces se llama pericéntrica. Entre
¿Entre quién y quién? Perdón, le podemos poner así, miren, le podemos poner como ustedes dijeron, pericéntrica del cromosoma 3 entre quién y quién. Entre la banda 1 y la región 2 del brazo corto. Perfecto. Y la banda 3 de la región 2 del brazo largo. la banda 7. Ah, sí, estaba diciendo de arriba. De la región 2 del brazo largo. Perfecto. Es que esto es fácil, no es difícil. ¿Y acá? Esta no involucraría el centro. Exactamente. Entonces, ¿Qué inversión para centro? Un varón con una inversión paracéntrica, zona 3, compromete la región o con puntos de corte. Y ahí los escribo, ¿sí? Y acá, ¿qué era la I? ¿Se acuerdan? Isocromosoma. Isocromosoma. ¿Qué era un isocromosoma? ¿Se acuerdan lo que era un isocromosoma? Que es el cromosoma que perdió un brazo y que el otro fue duplicado. Exactamente. Entonces, esto sería una mujer con isocromosoma de quién? Del cromosoma 18. ¿En qué parte del cromosoma 18? Del brazo corto. Exactamente. Del brazo corto del cromosoma 18. Y esta sería una mujer con isocromosoma de... Del brazo largo. Perfecto. Ah, No, del cromosoma 18. sí, ¿Sí? de El Q es lo que le marca que es brazo largo. ¿Y esto acá? Esa es translocación. Bien. A ver, ¿cómo lo escribiría? Sería mujer con translocación entre cromosoma 7 y cromosoma 10 y bueno, las regiones. A ver, ¿cómo sería? Entre la banda... Decilo, a mí me parece cómo sería. Entre la banda 2 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 7 y la banda 4 de la región 2 del cromosoma perdón, del brazo largo del cromosoma 10. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿quién se anima a esto? A ver, ¿quién se le anima a esto, chicos? A ver. Sería una mujer con los cromosomas 13 y 14 derivados, pero que tenga 45, ¿cambia en algo la nomenclatura? No, sería una mujer con 45 cromosomas por la presencia de un cromosoma derivado. ¿Sí? En este caso, acá habría que... bueno, acá se escribe un poquito distinto, no importa. Esta es una translocación entre 13 y 14 de la rosoniana, ¿sí?
Tiene entonces es una mujer con 45 cromosomas por un cromosoma derivado de una translocación robsoniana entre los cromosomas 13 y 14. ¿Sí? Por eso tiene 45, digamos, ¿se acuerdan? Que estos son los afrocéntricos. Esto es una disomía uniparental, esto lo vamos a ver después, habrá que disomía uniparental. No lo vamos a resolver ahora. Bueno, esta es la hiberidización in situ, que ya vimos cómo era, que es una sonda, los distintos tipos de secuencia, ¿sí? Que habíamos visto, esto lo vimos, ya cuando veíamos la parte teórica, y acá tenemos un paciente sometido a una prueba para conocer si presenta o no síndrome de DiGeorge, velocardiofacial, CASH22, síndrome de Princeton. Esto se lo cuento a modo de anécdota. Hubo un señor DiGeorge que describió un fenotipo caracterizado por la ausencia del timo, fisura del paladar posterior, cardiopatía congénita, malformaciones vertebrales. Hubo otro señor que describió el síndrome velocardiofacial, que tenía cardiopatía, asimetría facial, tenía parálisis del velo del paladar, porque bueno, tenía una parálisis facial, entonces tenía parálisis del velo del paladar. Otro grupo de investigadores que describió un síndrome que se caracterizaba por asimetría facial, cardiopatía y la presencia de una lesión en el brazo largo del cromosoma 22. Y hubo un señor, Princeton, que describió pacientes que tenían mentón chico, fisura del paladar posterior, cardiopatía congénita, insuficiencia velopalatina. Bueno, cuando se logran hacer los estudios genéticos de todos estos grupos de pacientes, que siempre los genetistas que hacen mi morfología se peleaban si era DiGeorge, o cardiopatía, o Princeton, se llega a la conclusión de que era lo mismo, ¿sí? O sea, eran expresiones diferentes causadas porque había una pérdida del material genético en el cromosoma 22. Entonces ahora se le llama síndrome del 22q. Es una lesión que, de acuerdo a la extensión que tenga la lesión, va a comprometer más o menos genes, pero ahí hay una lesión crítica que es la responsable de producir cardiopatías congénitas. ¿De qué? De tronco y cono, o sea, son esas cardiopatías congénitas donde nosotros teníamos almohadillas endocárdicas o rodetes endocárdicos, ¿sí? Entonces, ahí está el mecanismo que está fallado, por eso son las alteraciones más importantes que son las cardiopatías. Y puede tener agenesia del timo, lo cual cuando aparece le da un componente muy importante de deficiencia del sistema inmune. Pero bueno, parecían ser 4 síndromes distintos, que uno se peleaba si la fisura era más o menos grande, la simetría era más o menos importante, resultó ser todo lo mismo. Entonces, es muy común y se los estudia, se los busca, muy común, uno de 5.000, de 0 a 6.000, uno lo busca cuando hay cardiopatías del tronco y cono, por ejemplo. Entonces, uno que puede hacer una sonda para esa región crítica del 22q. Entonces, hay una señal roja, nos cuenta acá, siempre uno tiene que decir qué es lo que representa, la señal roja está unida a la sonda que es un ADN que es específico de la región crítica, que es 22q112. Y además tengo un control interno que es 22q13. Pregunta, ¿por qué se utiliza el control interno? Para ver que haya hibridación. ¿Sí? O sea, tengo que tener un control que sí o sí, yo quiero saber que esté, porque capaz que no veo nada y no porque perdí la zona crítica, sino porque en realidad no estoy hibridando, me equivoqué en algún paso del procedimiento. Siempre que se hacen este tipo de estudios, hay un control interno. El resultado de la prueba muestra que ambos cromosomas 22 tienen la señal roja. Entonces, la pregunta es, ¿hay microlesiones en la región de DiGeorge? Pregunta. La señal roja es la que marca la zona crítica para DiGeorge. El DiGeorge aparece cuando no está la zona crítica. Entonces, si en la hibridación que yo hago está la señal roja, 2 señales rojas, ¿hay microdeleción de la región? No. No. En principio no. ¿Y el paciente entonces tendría el síndrome? No. No.
Bueno, hoy en día esto se puede hacer, es muy rápido y preciso, pero bueno, hay un pequeño porcentaje de pacientes que va a dar negativo. Entonces, como se trata de investigar una microlesión, es más barato y más rápido hacer el MLPA, ¿sí? Que es la técnica para ver microlesión. Entonces, este es el esquemita donde uno ve el testigo, que es la señal verde, y la señal crítica, que es la señal roja. Entonces está en los dos lados. Ahora este es otro ejercicio que dice, bueno, yo tengo sondas, siempre hay que decir qué color es, ¿sí? Sondas verdes para centrómero de 13 y tengo sondas celestes para trisomía, para cromosoma 18. Eso es en el de la izquierda, ¿sí? Entonces tengo celeste, tengo celeste para 18 y tengo, perdón, en la izquierda, tengo verde y rojo. Entonces, ¿qué tendría acá? Verde es para el 13 y rojo es para el 21. Trisomía 21. Bien. Y en este otro tengo sondas para 18 celeste y verde X. ¿Sí? ¿Qué tendría acá? Esta sería verde y esta sería celeste. Creo. Sería una mujer que tendría... Sí, bueno, por lo menos tendría 2 cromosomas X, ¿sí? Porque no es más para decir qué sexo tienen, tendría que mapear el Y también. Sí, dice que está ahí en rojo y no hay ningún rojo en ese lado. Está ahí en rojo, perfecto. Entonces, en principio, sería una mujer. Muy bien. Bueno, acá tenemos otros ejercicios. Se han estudiado los cromosomas de recién nacidos y se encontró que tiene 47 cromosomas. ¿Cuáles serían los característicos probables? No dice si está afectado, no dice nada, no dice que tenga ningún síntoma de nada, ¿sí? Puede tenerlo o puede no tenerlo. Entonces, ¿qué característicos podría tener? Si fuese una trisomía a nivel sexual. Bien, perfecto. Puede ser 47XXY, 47XXX, que va 47XYY, con doble I, que tampoco da ninguna alteración. ¿Qué otro? Y después somáticas también. Como trisomía 21. 47XXY más 21. Bien, otra. 18 y 13. Perfectamente. Sí, esas son las posibles. Se estudiaron los cromosomas de recién nacidos y se encontró que tienen 45 cromosomas. ¿Cuáles podrían ser los característicos? Uno podría ser 45XX menos 21, o sea, una aneuploidía. Claro, pero fíjate que tiene que estar, digamos, monosomía del 21 no es compatible, salvo, no es incompatible con la vida, ¿sí? La única monosomía compatible con la vida es la del X. O sea, sería 45X. X, bien. La otra posibilidad es que tenemos la translocación bolsoniana. ¿Sí? Ese es el otro individuo que pueden hacer con 45 cromosomas. ¿Sí? Que tenga una translocación robesoniana entre el 21 y el 14, 21 y 21, todas las variedades que tiene. ¿Sí? Bien. Se encontró que el cariotipo de un feto abortado es 92XXYY. Si el cigoto resultó de la fusión de dos gametas normales con complemento sexual X e Y respectivamente, ¿cómo resultó este cariotipo? ¿Qué tipo de cariotipo es ese? ¿Cómo se llama? ¿Es euploide o aneuploide? ¿Euploide no es, profe? Bien. ¿Cuántos polos de cromosomas tiene? ¿Dos? No, tiene 4, o sea, sería Nosotros tetraploide. tenemos lo normal es 2 juegos. Sería un tetraploide. Muy bien.
sería una tetraplegia. ¿Y qué puede haber pasado acá si las gametas eran normales? Fallo mitótico. Exactamente. ¿Sí? Hubo una no disyunción, una no disyunción o no se separó la primera blastómera. ¿Sí? Duplicó el ADN y no hizo la citocinesis y la caricinesis. 4. Un feto humano producto de un aborto espontáneo tenía un cariotipo de 45 cromosomas. ¿Cuál es el cariotipo más probable? Bueno, esto se lo digo porque lo tengo que buscar, sino que el cariotipo más frecuente de 45 cromosomas en un aborto es el 45XT. 45X, ¿sí? Esa es la manera correcta de decirlo. Es el más frecuente y no sabemos por qué. Realmente tiene poca, en general puede tener poca alteración postnatal, a veces ya les digo, las encontramos por baja talla, y sin embargo es causante muy frecuente de abortos espontáneos. Bueno, después de seguir acá los colores, eso lo vamos a hacer después porque todavía no vimos la herencia ligada al X. Y está interesante cómo puede una persona cuyo complemento sexual en el tipo XX diferenciarse en un varón fenotípico. ¿Qué posibilidades tenemos ahí? ¿Cómo decía, verdad? Es cariotipo es 46XX. ¿Qué puede pasar para que se diferencie en un varón fenotípico? Eso puede ser que sea lo del SRI. Esta es una posibilidad, ¿sí? Que tenga el X tenga pegado un SRI, ¿sí? Esa es una posibilidad. Bien, la otra posibilidad, hay otra, digamos la más común. Una es esa y la otra, que la vimos como que hay aumento de los andrógenos suprarrenales, ¿se acuerdan? Que es cuando tenemos esa hiperplasia suprarrenal, que falta una deficiencia de cortisol, y entonces, porque faltan las enzimas para culminar la vía, entonces se vuelve hacia atrás, y lo que tenemos es muchos andrógenos suprarrenales, que lo que causan entonces es una virilización del feto femenino. Eso lo vimos cuando vimos el desarrollo con Adán. Bueno, traten de ir repasando